La primera pregunta que te queremos hacer es ¿cómo fue tu acercamiento al arte y cuándo fue que decidiste ser artista? A ver, yo desde pequeño me la pasaba dibujando en clase, podemos decir de la primaria, secundaria. Lo único que hice con constancia y vocación fue dibujar en el fondo del aula a todo lo que se me cruzara en el camino, ¿no? Ante la vista. Eso generó de alguna forma no solamente cierta inquietud, sino que llegado a los 20, una vez que terminé la secundaria, dije que sí. ¿Viste? Era una crisis existencial. Y aunque parezca poco glamour, después de probar varias carreras, varios estudios en la universidad, pero muy tempranamente, a los 20 años, me puse a pintar banderas, trapos, banderas no, o para recitales o para viaje egresado. Y me di cuenta que es la única tarea que puedo encarar sin cansarme. Ahora ya me canso un poco más. Pero... Y ese fue el acercamiento. Claro, ese fue el acercamiento fáctico de alguna forma, pero después, a partir de que empecé a estudiar, pues me anoté en el Centro Cultural Ricardo Rojas, a hacer mis primeros cursos de pintura. Antes había tomado clases de dibujo, de cómics, caricatura. Incursioné sin mucha conciencia, ¿no? Con un profesor que se llama Marcelo Sosa, que es un gran dibujante de cómics y caricaturas argentino. Y bueno, cuando me acerqué a la pintura, ahí ya no hubo vuelta atrás. Una vez que pasaste por la parte que tiene que ver con la docencia, con aprender, cuando dijiste, ahora quiero ser artista, de esto quiero... En los primeros cursos me di cuenta que venía por acá. Yo me acuerdo que tenía una discusión con mi viejo que decía... bueno, ¿no? Él venía de médico, formado universitariamente, y entonces dice, bueno, pero ¿de qué ibas a vivir, no? De una forma, ¿o te vas a sacar de hambre? Esa es la típica, digamos, preocupación de un padre, con mucha lógica. No se equivocaba, no me sobra nada, el tema es que no pasaba por ahí, no era mi preocupación, ¿no? Entonces ahí dije, bueno, vamos a meterle con todo, empecé a estudiar, empecé a pintar mucho, y las primeras exposiciones de alguna forma me fueron convenciendo, ¿no? Muy tímidamente, pero después de 8 años de pintar, ya me convencí que era esto. ¿Hubo algún artista en el cual seguramente viste mucha obra, pero algún artista que te ha llamado la atención y que de alguna manera haya influenciado en tu manera de pintar? Puede ser varios, sí. Claro. Son más que nada, sí, son un grupo de artistas, por ejemplo, el expresionismo alemán de posguerra, eso es también, ¿no? Eso sí, es una escuela en sí mismo, o sea, fijarse en esas pinturas, en esos artistas. Y más acá, quizás en Argentina, y sí, he encontrado, me acuerdo de ir a exposiciones desde mi profesor, que fue Gabriel Mirosnik, que él evitaba mostrarme cosas mientras nos enseñaba, daba las clases, porque no quería esa influencia temprana. Y sin embargo, yo creo que él algo influyó, no solamente sus clases, sino al ver su pintura. Una cosa festiva, mucho color, una figuración también bastante rozando lo grotesco por momentos. Y hay varios artistas, Mariano Sapia, un tipo joven, después alguien que falleció hace unos años, Carlos Borrerena, un gran pintor. A veces me impactaba el color que usaba y cómo resolvía, parecía algo tan sencillo, pero a veces lo más sencillo que uno ve, que cree ver, lo más sencillo es lo más... ¿Cómo es que llegás a tomar hechos históricos para después plasmarlos en la tela? Es decir, haces un camino de investigación, es ideas que te surgen, como por ejemplo la muerte de Roca, como por ejemplo
otra obras que tienen que ver con el 25 de mayo. Esas, si bien es como una crítica lo que vos haces, ¿hay un basamento que tiene que ver con un trabajo de investigación? Es un ida y vuelta, sí, hay algo, desde ya, sin información, yo no sé si podría hacer mucho, pero con la información no basta, porque con la información solamente podría en todo caso ser informes de historia. El tema es que es un ida y vuelta. La inquietud por la historia escrita, oral, la historia en general, la historia argentina en particular, o de Latinoamérica, siempre me inquietó, obviamente de los 20 para acá. Antes, en la adolescencia es más difícil, uno va absorbiendo conocimientos desde ya, pero con poca conciencia. No, le cuesta traducir quizás. Y bueno, después de una vez ya incursionado en la pintura, todo eso que me inquietaba también, leer historia, lo fui como haciendo de todas esas corrientes, o sea, todas esas prácticas, un ejercicio, un único ejercicio, que es la pintura, y que no es una representación tampoco solamente, ¿no? Es una reformulación de ciertos relatos. Entonces, por ejemplo, vos trajiste acá el tema de Roca, es un personaje que a muchos le debe inquietar, no ya desde la crítica o el repudio, porque eso ya es, digamos, conocido y sería muy fácil hoy. El tema es meterse en esas anécdotas y poder replantear algún escenario quizás de aquel momento. Entonces estamos hablando de ficción, ¿no? Porque yo, obviamente, digamos, sería muy difícil poder representar cabalmente sucesos de la historia pasada, lejana. Entonces a mí me gustaba, partiendo de algunas anécdotas, que tampoco me interesa si son verdad, son disparadores para encarar cualquier historia. Me acuerdo de una nota que me hacían en Radio Cooperativa hace un par de años, cuando inauguré la muestra, me dice: ¿cómo te viene esa inquietud de encarar estos hechos trágicos, ¿no? Algunos, la mayoría, en los que yo me meto, dice, con tanto humor, con tanto color. Digo, bueno, lo que pasa es que si no te volvés loco, ¿no? Es muy difícil, no sé, deprimirse, ¿no? Entonces el humor a veces es como que hace más ligero. No ligero, sino que es profundo. Está bueno porque puede llegar a la gente también de otra manera. Claro, pero es desde otro lado, claro. Desde otro lugar. Pero, y en general es como que es la temática, ¿no? El tema histórico. Es como, por las obras que yo he visto tuyas, es como que es por ahora tu gran fuerte, ¿no? Y sí, uno nunca sabe dónde va a terminar, pero sí, el tema es que tampoco, bueno, en la lectura misma, uno se va encontrando con tanto material y cada vez más, y se siente un poco de injusticia también, ¿no? Esa impotencia de tener que aceptar algunos relatos o algunos sucesos, porque en definitiva son construcciones, ¿no? Es indudable que sos un gran lector. Son discursos, Es indudable que sos un gran lector. Bueno, tampoco. Bueno, pero te digo que te gusta la lectura, te gusta la historia, e indudablemente la ves en imágenes. Y claro, después... es un gran disparador la lectura. Tanto la lectura histórica como documento, como así también la literatura. Yo me refugio bastante. A veces en momentos de crisis pictórico me pongo a leer o al cine. El cine también, bueno, ni hablar, somos hermanos, son disciplinas hermanas. ¿Qué pensás del arte político? De otras épocas que hubo arte político en relación con el arte contemporáneo. Es decir, ¿podés encontrar una relación? ¿Pensás que está bien que se haga arte político, que se haya hecho? Nos daría para muchos días. Lo que puedo decirte brevemente es que el arte es político. Yo creo que con esa definición uno está diciendo todo en cuanto a la esencia, porque creo que la idea de ponerle ciertas estéticas o ¿no? ciertas corrientes pictóricas en la historia, de titularle arte político, creo que es una forma quizás pedagógica, ¿no? o comunicacional de rotular quizás una figuración concreta o un tema específico, no sé, el Guernica de Picasso,
uno dice, sí, es arte político. Sí, pero toda la obra de los expresionistas alemanes es política. Son hijos de la posguerra, ¿no? De la Primera Guerra Mundial. Entonces eso todo es político. Incluso hasta cuando hacen, no sé, una mujer con un tapado, yo creo que hay debe tener una carga, ¿no? Política totalmente. Iría mucho más allá, el arte es ideológico, ¿no? Entonces en esa determinación, como seres humanos, ahí no escapa, ¿no? Decime, y hoy, el arte contemporáneo, lo que diríamos, lo que hay hoy entre los artistas jóvenes como sos vos, ¿cómo lo ves? ¿Qué te parece estas nuevas propuestas de los jóvenes, del arte de hoy en día, ¿no? Respecto... Es muy difícil hablar sobre lo que se está produciendo hoy porque, primero, que no tenemos la distancia suficiente como para poder hacer una lectura, ¿no? Lo que sí veo positivamente, más allá de los resultados, es que se está experimentando con otros medios, se están abriendo, ya no hay tanto prejuicio ¿no? en si esto es arte o no. Eso genera una discusión que no se va a saldar nunca, a mi entender. Y eso podría ser algo sano también. Lo importante es, no me voy a poner a decir que es lo importante tampoco, pero creo que lo importante sería dejar hacer y ver a dónde llega todo eso, porque mañana inauguramos una muestra, por ejemplo, donde hay pintura, fotografía, escultura y hay una especie de instalación performática, objeto, video y fotografía, donde el artista en ese caso incluye bocetos, ¿no? Cómo construye un un horno de barro, por ejemplo, algo cotidiano, puesto, ¿no? Sacado de contexto, ¿no? Sacado de su contexto para el cual quizás finalmente fue creado, para hornear algo, no sé, generan otras percepciones, otras lecturas, y específicamente no te podría hablar de algo, ¿no? Sí. Algo determinado hoy, pero habría que dejar pasar unos años. ¿Qué idea tenés respecto, más que nada respecto a la interrelación que hay? ¿Vos sentís que hay una relación a nivel, como puede ser hoy, desde el punto de vista político, de tratar de unirse? ¿Hay algún acercamiento? ¿Cuesta? ¿Qué es lo que nos pasa como latinoamericanos artistas? Hay algo en común desde ya, porque fue un continente digamos, colonizado. Entonces yo creo que esa experiencia común te genera una mirada particular que no es la europea. Entonces, sin ánimos tampoco de separar, porque la influencia europea está, y yo creo que para bien, porque te hablaba del expresionismo alemán. Para mí no habría que esforzarse por poner esos límites. Ahora, no sé, yo estaba estudiando arte precolombino, estaba también estudiando ciertas prácticas artísticas de Brasil, de África, veía las máscaras africanas, estoy hablando de África, digamos del periodo, no sé, paleolítico, y ahí veía la pintura de Wilfredo Lam, un cubano, que fue vanguardia a mediados del siglo XX. O en Picasso vos ves también las máscaras africanas. Entonces, bueno, es muy difícil marcar cuáles son las diferencias, cuáles son las uniones. Llevo de nuevo a lo que es tu pintura. Si tenés alguna intención de denunciar algo, si realmente te lo propones o no. No es como denuncia. Sí, a veces me propongo abrir el juego a discutir algunas puestas, por ejemplo, o algunas lecturas, como decíamos antes. Por ejemplo, alguna obra que nos quieras así como relatar, que te parezca que pueda tener que ver con esto que estamos hablando.
Bueno, por ejemplo, acá atrás tengo una obra, una pintura que surgió con la idea de la colonización cultural, quizás, ¿no? Y ese proceso que va tomando, quizás, obviamente que esto es totalmente caprichoso, ¿no? Que es parte de mí, es una lectura arbitraria y un manejo arbitrario de algunos elementos históricos, culturales, pero bueno, le quiero resolver en una imagen con 3 o 4 elementos esa ruta de la colonización cultural y cómo las primeras culturas precolombinas, primitivas en estas tierras, ¿no? Van derivando, bueno, hoy que es la globalización cultural. Entonces, bueno, siempre hay 2 personajes que están en casi todas mis pinturas, que es la representación, el personaje que representa la Iglesia católica y el personaje que representa las fuerzas represivas, digamos, militares. Entonces, depende, bueno, depende del trabajo, se combinan de diferentes maneras, pero generalmente están en el mismo lugar. Como que no te vas a y muy cerca uno de otro. Pero bueno, por eso, ¿no? Entonces hay un relato donde están las fuerzas, las principales potencias, digamos, el poder mundial, que es la religión, la Iglesia, en este caso, que yo, digamos, me centro un poquito más, y el poder militar, digamos, o la institución militar, ¿no? Con un poder también más, por fuerza. Quería saber si tenés alguna rutina para pintar, es decir, ante la hoja en blanco, si ya venís con un preconcepto, si haces un boceto, si vas directo a... ¿Cuál es tu postura, tu rutina? Podría hablarte de un proceso que quizás, parte de una idea fuerte, temática. Esa idea es como reforzada o se nutre de lecturas, bueno, de algunos juegos quizás conceptuales que uno puede, ¿no? Transportar en una lectura, ir a una película, ¿no? Una obra de cine o de teatro también, son cosas que me nutren mucho, y esa idea fuerte que sigue en la cabeza va decantando una imagen, y a veces hay que ayudarla a que caiga esa imagen, ¿no? Entonces por eso uno se va fogueando así, entonces hay que generar provocaciones. Y una vez que me mando a pintar, hago un boceto, no soy, por eso decía desprolijo, no soy quizás de bocetar previamente demasiado. Hago 2 o 3 cositas que casi nunca guardo a veces, y lo boceto en la tela y voy también componiendo ahí, mucho surge ahí mismo, que sería lo divertido también. También tiene sus riesgos, porque algunos errores de composición te cuestan caro después. Pero sí, a veces me lo propongo, a veces diría, bueno, debería tener una disciplina quizás metódica, y me acuerdo de algunas muestras me dicen, y ponen algunos bocetos que siempre no tengo, me quedan algunos que están todos arruinados, o sea, manchados, que eso después lo usé para otra cosa, así que conmigo muchos no van a poder lucrar cuando Y bueno, como última pregunta, te quería saber acerca de esta muestra que se está realizando en el Centro Cultural de la Cooperación, que se llama Los 200 años de soledad. Sí, esta muestra sí. Se inauguró hace ya en el 2010. Sí, claro. Sí. Pero... Tuvo una vida larga, la sigue teniendo, en el sentido de que sin proponérselo se transformó en una muestra itinerante. Entonces, en el 2010 inauguré en el Centro Cultural de la Cooperación. En comienzo del 2011 me invitaron a Mendoza. Estuve en Mendoza 3 meses exponiendo en 2 lugares distintos, en San Rafael también. De ahí, bueno, es como una bola que va creciendo, se va multiplicando, se va reproduciendo todo lo que es lo comunicacional. Entonces se enteran desde San Miguel, me invitan a San Miguel, después San Fernando, después me invitan a, no
¿Vas agregando y, obras claro, o tenés claro. un esquema de, digamos, un relato ya armado y que en cada vez que vas... Arrancó con una serie de 10 pinturas, Ajá. creo. Y entonces, algunas, por ejemplo, ahora el Centro Cultural de la Cooperación está exponiendo permanentemente una pintura Sí. en planta baja, entonces ahí ya me quedé sin una pintura. Entonces, y como uno va pintando también, va agregando. No todo está encauzado en esa muestra, pero sí, cuando la temática también lo vas pensando un poco, sí. Es decir, que sin pensarlo se te volvió algo que debería replicarse quizás para todos los artistas. Claro, pudo hacer un fracaso, una muestra, ¿no? Que una muestra, sí. Era mi primera muestra grande. Esa. Claro, por eso. Entonces, generalmente yo he participado más en muestras grupales, porque también se daba así. Bueno, quizás no me quería adelantar yo en mi proceso y no me animaba, o no sé, para mí se fueron dando así. Yo creo que un proceso de 9, 10 años de estudio, sin apurarse a exponer tanto, es muy importante, porque es como un amigo dice, ¿no? Dice, bueno, parece que no tira nada, ¿viste? Y a veces, no sé, bueno, pero son visiones diferentes. Yo tardé bastante en hacer una muestra individual grande, pero dio su resultado. Indudablemente necesitas un proceso que al final... Claro, como que lo sigo teniendo, ese proceso sigue estando.